ha dado el uso de la palabra. Ya está el asambleísta por Pichincha, Pavel Muñoz. Todavía puede estar conectada a los medios de comunicación que siguen este debate. Quiero empezar con un tema que parecería ser de forma, pero que no lo es. Y supone el reconocer que el presidente de la Asamblea rectificó el error que se había cometido en el cambio del día planteado por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Espero que haya sido de convicción, y creo que fue de convicción, no porque de manera inmediata le pedí un punto del orden del día para hacer conocer a la Asamblea esto. Y al señor secretario pedirle, por favor, total apego y cuidado de la calidad y de, digamos, la norma legislativa para que un error de la Secretaría no haga cometer un error a 137 asambleístas. Segundo, sobre el tema en discusión, presidente. Realmente me asombra el debate, realmente me apena el debate. Me asombra y me apena porque una asamblea tibia, creo que lo único que puede producir es un producto tibio. Y una asamblea mediocre, creo que se contenta con proyectos de ley mediocres, porque este proyecto de ley es mediocre, este proyecto de ley no es bueno, y asombra que muchos asambleístas, ¿no es cierto?, tengan y digan explícitamente que se contentan con que no sea, digamos, menos malo de lo que podría ser. Qué terrible que esa sea, digamos, la concepción que nosotros los asambleístas tenemos de nuestro propio trabajo. Y si no, ahí están los indicadores también. Marcela Holguín, legisladora de mi bancada, hacía referencia a las últimas encuestas. Veamos lo mal calificada que está esta asambleístas, y reaccionemos, no solamente veamos. Otro asambleísta decía, ¿por qué estamos tan negativos? Asambleísta, por Dios, estamos negativos porque tenemos 50,000 de contagiados, estamos negativos porque los datos que son, digamos, que dicen ser oficiales, pero que realmente no son oficiales, no son la realidad, nos hablan de cerca de 6,000 fallecidos. Estamos pesimistas y negativos, asambleísta, porque ni siquiera registros administrativos pueden recoger. Estamos pesimistas porque vamos a tener un decrecimiento, algunos hablan entre el 6 y el 8% de la economía. Estamos pesimistas porque el déficit, algunos estudios dicen que podría llegar a superar los 16,000 millones de dólares. ¿Cómo no podemos estar pesimistas, asambleísta? Estamos pesimistas porque la pandemia, la nueva pandemia, es la pandemia del desempleo, la pandemia de la pobreza. Por eso estamos pesimistas y negativos. No estamos pesimistas porque estamos pasando bien, asambleísta. Pediría que haya más conexión con lo que está pasando en el país. 100 contagiados diarios en Quito y la provincia de Pichincha. Los expertos dicen que eso habría que multiplicar por 5 o por 6 mientras no se tengan las pruebas de diagnóstico. 75 por día en Manabí. Así que por eso, asambleísta, estamos negativos. En ese sentido, también me apena, asambleístas, que a algunos solo les haya quedado mentirse a sí mismos para creer que estamos haciendo un trabajo adecuado. Y en este sentido de reconocer que estamos frente a una ley que mejora algunos problemas, ya les voy a decir cuáles no mejora, asambleístas, y por qué creo que no es una buena ley. Y finalmente me apena el debate porque es un debate que le hace eco a un gobierno que entre sus muchos vicios está el de la hipocresía. ¿Y por qué digo que este gobierno tiene entre sus vicios la hipocresía? Porque dice que es el gobierno de todos, pero en realidad es el gobierno de los acomodados. Este gobierno se dice democrático y este gobierno se dice que escucha. Mi bancada presentó 4 iniciativas legales con un conjunto de requerimientos que podían ser realmente útiles para la sociedad ecuatoriana y prácticamente no fueron, digamos, escuchados. Se dice que es el gobierno del diálogo y le pregunto a alguna bancada si hubo una conversación previa antes del envío de este proyecto. No. Dice que es un gobierno del pueblo, pero es obsecuente con el Fondo Monetario Internacional. Dice que es un gobierno que quiere proteger, y sus asambleístas aquí dicen que quieren proteger el empleo, pero vayan a ver los datos de cómo ha crecido el desempleo. Realmente no son 17,000 desde mi óptica y desde algunos estudios en materia internacional que he visto sobre los despidos que se pudieron haber dado en el sector público en los últimos 3 años. Algunos hablan de 20,000 y en el sector público, en el sector de salud, se estima en 4,000 los despedidos. Por eso bien lo decía el asambleísta Tello. Dice este gobierno que quiere defender, y algunos de sus asambleístas que dicen que no están haciendo politiquería y su discurso es aún más politiquero, dicen que quieren defender el trabajo de los médicos y los votados. Y después de la resolución que hubo en esta Asamblea Nacional y después de los planteamientos en esta ley, ¿no sacaron al día siguiente más gente de servidores públicos de la salud? Por favor, un poquito de sindéresis. Dicen que respeta a su bancada, y cuando esta bancada, la bancada de Alianza País me refiero, firmó con las otras bancadas lo que era un clamor nacional y era la moratoria de la deuda externa,
¿Qué hicieron? Desconocieron el planteamiento de su fuerza política y fueron a pagar la deuda externa. ¿Cuál? Mintieron diciendo que solamente era capital cuando fueron intereses, pero tuvieron además que pagar sus apuestas especulativas por las que recibieron $1.000 millones, pero garantizaron con bonos que nunca registraron 2.500 millones de dólares. Y les dije yo en una intervención en esta Asamblea Nacional que les iban a sacar los votos a algunos asambleístas diciéndoles que no iba a haber veto. Y el presidente de la República, no sé si fue en el discurso del 24 de mayo, que anunció que no habría veto sobre esta ley. ¿Y qué estamos discutiendo? El veto de esta ley que se dijo que se respetaba la posición de los asambleístas. Son hipócritas, porque lejos de plantear incluso una moratoria por 3 meses, como lo habíamos sugerido nosotros, del pago de los servicios básicos, están haciendo como esos almacenes tramposos, que dicen que no bajará la tarifa, pero antes de ofrecer eso, suben la tarifa. El famoso tema de te descuento 50% cuando el día anterior subí las tarifas 50%. Así que, por favor, tengamos un poquito de sindéresis, reconozcamos que eso está pasando. Por lo tanto, el doble discurso está en el gobierno y lastimosamente esta asamblea no ha parado ese doble discurso y más bien dicho, ha sido acólita de ese doble discurso. En segundo elemento, y casi para ir terminando, presidente, dicen que esta ley pudo haber sido más mala. ¿Y por qué contentarnos por eso? Esta ley tuvo que haber sido buena. Y no es que esta ley pudo haber sido más mala, esta ley es pésima desde el inicio. Tuvo siempre 2 puñales. El puñal de los impuestos, cuando nosotros reconocemos que hay gente que sí debe pagar impuestos, pero este no era el momento. Y nosotros hemos dicho, en pleno de la recuperación económica deberíamos pedirle 10% de utilidades a lo que fueron las utilidades netas de la banca, 1% de impuesto a los patrimonios mayores de $1 millón. Se negaron a que el Estado cobre a los morosos, a las 500 empresas que le deben a este país $1.500 millones, y dicen que esta es una buena ley. Por favor, y dicen que podría ser peor. ¿Qué peor podría ser esta ley? Y dejaron, y ventajosamente ese puñal se lo pudo sacar. También coincido con aquellos que dicen que utilizando el tema de que no debía contribuir nadie de la sociedad, han encerrado en ese discurso para que no contribuyan los que sí podían hacerlo en este momento. Y se queden simplemente con el tema de comprar algunos respiradores cuando sus obligaciones con el país son obligaciones tributarias, para que eso se pueda traducir en las escuelas que algunos reclaman que no hay en sus comunidades. No es porque nadie, ni un banquero, ni un filántropo, ni un millonario tiene que ir a regalarles una escuelita o un respirador. Es porque el Estado tiene que garantizar la salud y la educación de todos. ¿Por qué pudo haber sido buena esta ley, presidente? Mantuvieron el segundo puñal y lo han envenenado más al puñal de la precarización laboral. Pero decía, ¿por qué pudo haber sido buena esta ley? Porque tuvimos que haber discutido si acaso no era pertinente condonarles las deudas que, sea con la banca, sea con los servicios públicos, ha acumulado la gente en estos 3 meses. ¿Por qué al gran capital esta asamblea sí sancionó y existe el concepto de las remisiones? ¿Y por qué cuando se trata de la gente llana, ahí solamente caben las renegociaciones y no las remisiones? ¿Por qué se negaron a discutir la rebaja de las tasas de interés? Yo había planteado que por solamente 4 meses haya una disminución de las tasas al 50%, todas. ¿Por qué no pudimos poner algún artículo para que se prohíban, no se mitiguen, se prohíban despidos en el sector público los próximos 4 años? ¿Por qué ha sido difícil cobrarles a los morosos, a los que además hace poco les dieron una remisión y todavía no se igualan? Entonces, en ese sentido, creo que debía haber sido una buena ley. Para finalizar, presidente, tomo la palabra entonces a los asambleístas oficialistas que dicen que no quieren hacer cálculo político. Algunos otros se quejan de los políticos siendo políticos. Algunos hablan de estos políticos, ¿no es cierto?, siendo asambleístas. Lo que debemos ser es no ser malos políticos, sino ser buenos políticos. Y si dicen que no quieren jugar a politiquería, le digo, presidente y ponente de esta ley, ¿por qué no divide entonces efectivamente la votación? ¿Por qué no permite que se muestre democráticamente la posición de todos respecto a cada uno de los artículos que están presentes ahí? Usted sabe que hay algunos sobre los que no queremos ratificarnos. No ponga entonces estratégicamente, no haga cálculo político para decirle a los otros que no hagan cálculo político metiendo en un solo paquete lo que a usted le interesa que se apruebe. Saque el tema de los servicios públicos aparte. Saque, por ejemplo, el tema de la interpretativa del 169, que dicho sea de paso, si es que hay interpretativa, es porque están aplicando mal la ley, pues sí, debería haber, si no, no termino con esto, presidente.
Si no, no debería haber interpretativa. Ese es el elemento y esas son sus contradicciones asambleístas. Por lo tanto, esta ley, claro que puede ser peor, porque cuando mañana se pongan de acuerdo el que tiene el poder y el que no tiene poder, vamos a ver si efectivamente se frenan o se aumentan los despidos. Le pido, presidente de la comisión y ponente de esta ley, no haga cálculo político y separe, como varios asambleístas hemos pedido, la votación para que se refleje efectivamente la voluntad democrática de este pleno. Gracias, presidente y legisladores. Concluye entonces la intervención del asambleísta Pavel Muñoz, él es asambleísta por Pichincha, quien